Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 191 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de entrenamiento mental, de rendimiento mental y de cómo puedes mejorar como deportista. Psicología deportiva, coaching deportivo, todo lo que pasa por tu cabeza cuando compites, cuando entrenas y cómo puedes conseguir nuevas herramientas para ser un mejor deportista. Bueno, ya estamos aquí, a punto de terminar el mes de enero. Hoy, de hecho, día 31. Así que el primer mes del año, ventilado. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien, espero que con ganas de seguir mejorando, de seguir entrenando y de superarte, que en definitiva ese es el proceso de cualquier deportista. Hoy empiezo haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien está intentando sacarte del partido, de la competición en la que estás? Ya sea con una provocación del rival, una simulación descarada o incluso con un público hostil. Las malas artes en el deporte están presentes en todos los niveles y saber afrontarlas puede marcar la diferencia entre que ganes ese partido o lo pierdas. Hoy quiero hablarte de esto, de trampas, de malas artes, de cómo en el deporte esas actitudes que están demasiado presentes buscan desestabilizarte mentalmente. Y vamos a analizar algunos ejemplos muy claros y me gustaría, como siempre, que te lleves algunas estrategias para enfrentarlas sin perder el enfoque. Ya te digo, desde provocaciones verbales hasta pérdidas de tiempo, veremos cómo mantener la calma y convertir esas situaciones en una ventaja incluso. ¿Te parece bien? ¿Te interesa? Bueno, pues quédate porque empezamos. Y antes de recomenzar, como siempre, te recuerdo que en inteligenciadeportiva.es tienes los mejores recursos de entrenamiento para que mejores como deportista. Seguro que al final te lo aprendes. inteligenciadeportiva.es, ¿verdad? Por cierto, el 7 de febrero, hasta el 7 de febrero, mejor dicho, tienes el reto Mindfulness para deportistas disponible. Ese es el último día en el que podrás adquirirlo. Es un reto de 21 días en el que irás recibiendo en tu correo estrategias prácticas para conseguir mantener la calma en situaciones como la que vamos a hablar hoy. Bueno, entra en inteligenciadeportiva.es/mindfulness, te dejo el enlace directo en las notas del episodio y descúbrelo. Y date prisa porque queda muy poquito para cerrar ya este reto. Vamos con el tema, vamos con lo que quiero hablar hoy, con las trampas, con los tramposos, con las malas artes, vamos con ello. Entendemos lo primero de todo por malas artes en el deporte como conductas intencionadas que lo que buscan es distraer, desestabilizar, frustrar al rival. En definitiva, lo que quieren es sacar ventaja. Estas pueden venir muchas veces del rival, otras veces del público o incluso en ocasiones, y es que hay de todo, de los propios compañeros de equipo. Si no gestionas bien estas situaciones, te pueden hacer perder la concentración. Desde luego te van a generar frustración, ira, una emoción que no controles y en última instancia pueden afectar a tu rendimiento. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te has visto envuelto en estas situaciones? Dependiendo del deporte que practiques, pues puede ser más de un tipo o de otro, pero estoy seguro de que algo conoces. A nivel profesional, últimamente se está hablando mucho de la actitud que demuestra Novak Djokovic cuando va por debajo en el marcador. Parto de la base de que yo no estoy dando por hecho que él finge, pero sí que es verdad que lleva ya unos años que en los partidos más comprometidos y cuando no tiene ventaja en el marcador, se lesiona, tiene dolores, necesita parar el partido, irse al vestuario, que le apliquen alguna medicación, un masaje. Y claro, se da la casualidad de que como es muy bueno, pues cuando vuelve parece recuperado totalmente y como pasó en los cuartos de final del Open de Australia la semana pasada, se acaba llevando el torneo, ¿verdad? Perdón, el torneo no, en este caso el partido. En semifinales se tuvo que retirar. Bien, pues esta actitud de Djokovic puede ser un ejemplo de lo que pasa. Otra actitud que también se da muy a menudo en el fútbol profesional son las pérdidas de tiempo. Cuando un equipo lleva un marcador que le favorece, pues parece que los balones están más lejos. Cuando hay un cambio y hay que salir del campo, se busca el camino más largo y se finge que se va corriendo cuando en realidad se va andando. ¿Qué decir de esos porteros que no son capaces de poner el balón rápido en juego? Bien, pues seguro que estas cosas te suenan y seguro que incluso alguna vez las has hecho tú. ¿Se puede llamar a esto trampas? Bueno, pues no exactamente.
Eso no es como, no sé, un tenista que ve una pelota adentro y la canta fuera, que eso sí que es una trampa. Esto más bien pues son lo que te decía, malas artes. ¿Qué puedes hacer con estas situaciones? Bien, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son, de cómo las tipificamos y a partir de ahí pues intentamos encontrar, bueno, pues soluciones a ellas, ¿te parece? Vamos a empezar con las no físicas. Vamos a empezar con las provocaciones verbales. En deportes como el baloncesto, como el fútbol, en deportes de contacto directo, en definitiva, hay situaciones como, por ejemplo, las protagonizadas en muchas ocasiones por Draymond Green, en el que son maestros en intentar sacarte del partido con comentarios o provocaciones. En este caso, pues acordarse de alguien de tu familia. Por ejemplo, se me viene a la memoria aquella famosa acción de Zinedine Zidane con Materazzi, creo recordar, en la final del Mundial de 2006, en el último partido de Zidane, por si no lo sabes, era su último partido jugando la final con Francia y el defensa italiano le recordó que él se había acostado con su hermana. Y Zidane lo que hizo fue propinarle un cabezazo en el pecho, con lo cual, por supuesto, el francés acabó expulsado. Bien, pues este tipo de provocaciones ya te digo que quizás no se pueden considerar trampas, pero desde luego sí que se pueden considerar malas artes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, no responder en el momento. En lugar de eso, esa energía que nos fluye, que se nos viene arriba cuando están acordándose de nuestra madre, lo que tenemos que reutilizarla es para que nos ayude a concentrarnos más en el juego. Sé que no es fácil, y menos si estás ahí en el fragor de la batalla, pero es que ese tiene que ser el camino, no queda otra. También hay situaciones que nos pueden sacar de nuestras casillas, como son las simulaciones o las exageraciones. Para mí, el deporte en el que más se da esto es en el fútbol. Es exagerado. Y se me viene a la memoria el ejemplo de otro gran deportista, de otro gran futbolista de los últimos años, como era Neymar, que ha sido muy criticado por exagerar los contactos, por obtener faltas quizás donde no las había, por parar los partidos y provocar tarjetas hacia los rivales. Lo cierto es que al final Neymar acabó lesionado o acabó con lesiones bastante graves en su carrera, pero precisamente por su tipo de juego, pues muchas veces había faltas que parecía que eran más de lo que realmente eran. Bien, ante esta situación en la que ves que tu rival está fingiendo, no te frustres con las decisiones arbitrales. Focalízate en lo que puedes controlar y en tu próximo movimiento. ¿Qué se consigue muchas veces esto? Aparte de ese desquiciamiento mental, lo que también se logra es que en la próxima acción tú vayas un poco más retraído. Bueno, pues ahí es donde tienes que poner remedio y no caer en ello. También es muy habitual en muchos deportes y cada vez en más. Esto me sorprende un poco. Yo que me he criado, como sabéis, jugando al tenis y compitiendo, la actitud del público se le pide que sea respetuosa. Bueno, pues cada vez voy viendo en más deportes, por supuesto en el fútbol de toda la vida, pero en el baloncesto, en el voleibol, en deportes incluso como el tenis, en el que, como te decía, se supone que es un deporte para caballeros, aplausos irónicos, abucheos, gritos en todo momento, que son clave, son habituales en ese tipo de deportes. Para distraer, para sacar de quicio, para simplemente que el deportista no esté concentrado en lo que tiene que estar. Bueno, pues esto es lo que hay. Si tú fueses capaz de generar una pared mental alrededor de tu campo de juego y no permitir que nada de lo de alrededor lo traspase, vas a ser un deportista mucho más preparado y mucho más concentrado en lo que de verdad merece la pena. Ese ruido externo es el que debes dejar a un lado. A través de técnicas como el mindfulness aprendemos precisamente esto, a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra realidad y estar en el momento presente, que es el momento que corresponde y en el que podemos estar con todo bajo control. Así que, bien, pues estate pendiente. Ya sabes que además hay sitios o aficiones que son más especialmente dadas a esto y llega el momento de que tú madures, de que tomes esa responsabilidad para evitar que te lleve por delante.
Hay otras formas, como te decía al principio, también de sacar de quicio a los rivales, que son las pérdidas de tiempo. Hay deportes como el fútbol, en el que el tiempo no se va parando. Eso la verdad es que yo no lo entiendo. Quizás si se hiciese, pues habría partidos que podrían durar 4 o 5 horas con algunos equipos. Pero a mí me parecería un buen cambio en la normativa. Quizás en vez de 2 tiempos de 45 minutos, 2 tiempos de 25 o 30 minutos y a tiempo parado. ¿Por qué? Porque es lamentable cómo muchos equipos aprovechan que van por delante en el marcador o simplemente que no están perdiendo para perderlo, para perder tiempo, para parar el partido, para fingir, como decía antes, para, bueno, en definitiva, cortar el ritmo de lo que debería ser un bonito espectáculo deportivo. Esto va también en la línea de lo que hablábamos antes de Djokovic. Él no solamente hace ese juego mental de parece aparentemente que está lesionado, de fingirlo, sino que también lo que hace es romper el ritmo al rival. Bueno, pues no permitas que este tipo de situaciones te saquen del partido. Mantén tu ritmo mental y físico preparado para cuando se reactive el juego. Y desde luego, si tienes al árbitro, por ejemplo, pues en cualquiera de estos deportes hay un árbitro, que es el que debe gestionar esto, dirígete a él con educación y hazle ver lo que está sucediendo, porque la solución pasa por él. Pero en cualquier caso, ya sabes, esto es una estrategia más que tú debes saber afrontar. Para mí, y esto es lo que le digo a mis deportistas cuando me vienen con este tipo de situaciones, esto es como cuando hay un jugador de tenis que sube muy bien a la red y dices, es que no sé cómo pasarle. Bueno, pues tienes que aprender. Bien, pues si te enfrentas a un deportista que sabe utilizar estas artimañas, pues tienes que saber enfrentarte a él. Tienes que buscar tus propios recursos. Quejarte no te va a ayudar a nada. También hay otro tipo de juegos psicológicos en el que, por supuesto, entra el fingimiento de lesiones, pero que van un poco más allá, incluso antes de las competiciones. Como, por ejemplo, esto se da muy a menudo en el boxeo, no sé si lo has visto, y pasaba muy habitualmente con un grande como Muhammad Ali, que usaba las conferencias de prensa para intimidar a sus rivales. Bien, esto ha seguido pasando con otros muchos boxeadores, pero también pasa en ocasiones con entrenadores o con jugadores que lo que hacen es calentar el partido o lo que hacen es condicionar la labor del árbitro. Esto sucede a nivel profesional, claro, y a nivel terrenal, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues simplemente durante la semana y más a través de las redes sociales, ahora que hay tanta posibilidad de mandar esa información, yo veo equipos deportistas que van comentando el fin de semana, lo que les espera por delante, lo que les van a hacer, tal, y es una manera de calentar el partido. Bien, no permitas que este ruido externo, como te hablaba antes, te afecte. Debes centrarte en tus objetivos, debes centrarte en tu preparación y no permitir que esto te pueda sacar más allá de los límites de tu máximo rendimiento. Sé que no es sencillo, por supuesto, todo esto que estamos comentando tiene su dificultad, pero no queda otra, no te queda otra. Tienes que aprender a ser deportista en las buenas y en las malas. Tienes que aprender que no todo el mundo se va a comportar como tú crees que se debería comportar o simplemente no se va a comportar como debe comportarse porque así lo marca el fair play. Esto es así. Por ejemplo, otra cosa que suele darse son provocaciones físicas menores, sin llegar a la violencia. No estamos hablando de acciones punibles, sino pues pequeños contactos o, por ejemplo, hay jugadores incluso que cuentan, por ejemplo, esto es muy gracioso en el baloncesto, jugadores que cuentan que cuando el rival va a saltar le bajan un poquito el pantalón, tiran del pantalón hacia abajo y claro, eso provoca que no salten tanto. O, bueno, pues ya sabes, esos contactos que hay en muchos deportes en el que puede haber hasta pellizcos o pequeños empujones y demás. Bien, pues en este caso, por supuesto, no seas tú quien lo haga, porque no me parece algo sano, pero no permitas que te irrite tampoco, no pierdas el control emocional. Mantente centrado, mantente en tus objetivos, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con estrategias de un equipo para desestabilizar a un jugador clave. En los deportes de equipo en los que hay contacto, pues suele haber 4 o 5 futbolistas, jugadores de baloncesto, jugadores de hockey, que
sus faltas, sus comentarios, su provocación se dirige especialmente al mejor jugador del rival. Y esto, pues claro, esto tiene un objetivo, ¿verdad? Que es lograr que se frustre y que pierda ese protagonismo. Bueno, tu labor, si eres ese deportista, lo que estamos hablando, mantenerte en tu centro. Tu labor, si no eres ese deportista clave de tu equipo, ayudarle. No interferir de manera violenta, porque en muchas ocasiones al final el que se lleva la amonestación o le pitan la irregularidad es al que ha ido a defender al compañero, pero sí el saber rescatar a tu compañero de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, creo que son varios ejemplos los que te he puesto. Quédate con ellos, con las simulaciones, con las exageraciones, con esas provocaciones verbales, con el público. Como muchas ocasiones, pues eso, el retrasar el inicio del juego o simplemente el pararlo para que se rompa tu ritmo tanto mental como físico. Son muchas, ¿verdad? ¿Cuáles son las que más te han dolido a ti, las que más te han afectado, las que más te cuestan superar? Me gustaría leerte en comentarios y que me lo dijeras. Yo te dejo algunas estrategias generales, como por ejemplo, pues usar la respiración controlada para calmarte y estar en todo momento consciente de cómo lo estás haciendo, de dónde estás, de qué tienes que hacer. Ese control emocional es el que te puede llevar a no caer en este tipo de circunstancias. Por ejemplo, la visualización previa. Cuando vayas a un campo o te enfrentes a un rival que sabes que te puede hacer esto, prepáralo mentalmente. Practica esa visualización en escenarios de trampas, de malas artes, de provocaciones y visualízate reaccionando de una manera fuerte, positiva. ¿De acuerdo? Por supuesto, como hemos hablado, todo esto se potencia a través del mindfulness. Mantente en el momento presente. No dejes caer, no te dejes arrastrar por esa frustración del pasado, por ese miedo al futuro. Enfócate en tu respiración, en tu cuerpo, en tus sensaciones. Aprende a traer tu mente al momento más valioso de un partido, que es el momento presente. Por supuesto, prepárate mentalmente. La preparación mental con mis jugadores también incluye esto, ese trabajo para desarrollar herramientas específicas de cada uno de los deportes que nos ayuden a estar donde queremos estar. Y por último, reconoce que en un partido hay situaciones que no puedes controlar y déjalas ir. No puedes controlar el comportamiento de los demás, no puedes controlar el comportamiento del público. Déjalo ir, acéptalo. Que también este es un gran principio del mindfulness, la aceptación. Céntrate en lo que está en tu mano y sé el mejor deportista que puedes ser. Así que esto es lo que te traigo, lo que te he traído para el día de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Ya te digo que me encantará conocer tus reflexiones sobre este tema de las malas artes, de las trampas, si están muy presentes en tu deporte o en tu día a día. Y bien, me gustaría saber también de ti, por supuesto. Estoy recordando, ahora se me ha venido a la cabeza, que incluso en deportes en los que parece que no hay contacto, como puede ser el triatlón o el atletismo, el medio fondo, los golpes, lo que se dicen es curioso, ¿vale? Esa guerra psicológica. O por ejemplo en deportes en los que sí que no hay ningún contacto, como por ejemplo el tiro con arco o la fosa olímpica, que es disparo con escopeta. Bueno, pues también hay ese trabajo previo de desgaste psicológico, de preparación, para que el rival vaya lo peor posible. Bueno, ya te digo, se me vienen experiencias de deportistas con los que trabajo que me van trasladando y que la verdad es que, bueno, pues son auténticos retos que tienen que aprender a superar. ¿Y tú qué? ¿Cómo las gestionas? ¿Cuáles son esos retos que más te cuestan? Déjame tu respuesta en Spotify o a través de YouTube o en mis redes sociales, porque me encantaría escuchar tus experiencias. Y esto es todo. Con esto cerramos el episodio 191 y nos acercamos cada vez más al 200, ¿verdad? Espero que estas estrategias te ayuden a mantenerte fuerte y enfocado, que no caigas en ninguna distracción, en ninguna provocación, porque aquí quiero deportistas fuertes mentalmente y tú te estás convirtiendo en uno de ellos. Recuerda que no puedes controlar lo que hacen los demás, pero siempre tienes el poder de decidir cómo reaccionar ante ello. La próxima semana, dentro de 7 días, volvemos a escucharnos. Ya lo sabes, que precisamente ese viernes, el 7 de febrero, es el último al que podrás unirte al reto de Mindfulness para deportistas.
inteligenciadeportiva.es/mindfulness. Ahí tienes toda la información. Y me despido. Hasta el próximo viernes. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.